Soy investigador científico y vamos a hablar, siguiendo un poco esta idea, no tanto de la ciencia y la tecnología, que es lo que habitualmente hago. Normalmente me paso todo el tiempo hablando de esto y dedicando mi cabeza a este tema, sino más bien vamos a hablar de los prejuicios que a veces se generan en la gente con respecto a esto. Cuando hablamos de creación de la vida, cuando hablamos de biotecnologías, cuando hablamos de tecnologías que tienen que ver con el nacimiento de nuevos individuos, muchas veces generamos entre todos, entre los que integramos la sociedad, ciertas ideas, a veces fundamentadas, que está bien que ocurran, y hay veces que no tan fundamentadas, y podemos llamarlos prejuicios. Generamos entonces una especie de cascarón en torno a esa tecnología que por ahí llevó décadas para generarla, años de conocimiento acumulado, y cuando está lista para utilizarse, bueno, aparece entonces ese otro velo que es difícil entender a veces, por lo menos para los que no estudiamos ese tema en particular, que no somos sociólogos, es difícil a veces comprender cómo funciona. Así que vamos a dedicar algunos minutos a hablar un poco de este tema. Y a mí se me ocurre que probablemente una de las posibles causas tenga que ver con la información que nosotros tenemos sobre la ciencia y la tecnología. Ustedes saben, por ejemplo, cuántos investigadores hay en Uruguay. Contando todas las áreas, desde las áreas médicas a las sociales y a las agrarias, en Uruguay no hay mucho más de 1.500 investigadores. Esa es la población de científicos, y eso es muy poco. Si lo comparamos con países de Norteamérica, de Europa o algunos países de Asia, deberíamos tener entre 6 y 9.000 investigadores. Y si lo comparamos con países pequeños como puede ser Nueva Zelanda o Finlandia, deberíamos tener 15.000 investigadores. Tenemos 1.500. O sea que cada uno de los investigadores actuales deberíamos formar unos 5 a 10 investigadores en el menor tiempo posible. Es un desafío que tenemos nosotros. Trabajo con un grupo de jóvenes investigadores, que algunos ya se han formado y otros están en el proceso de formación. Trabajamos en un área en particular que es la reproducción. Nos interesa comprender cómo funciona la reproducción en diferentes especies. Algunas de ellas tienen un interés productivo, son especies con las cuales producimos alimentos para la humanidad, y es importante aplicar este conocimiento para multiplicar esos animales y producir cada vez más alimentos. Y también aplicamos este conocimiento en especies amenazadas o que están en cierto riesgo de extinción, que a veces tienen dificultades para procrearse, y entonces es importante también facilitar la multiplicación y la reproducción de ellas. Y sin duda esta información, este conocimiento que se genera en esta área, también tiene una aplicación importante en la medicina. Los seres humanos somos una especie que tiene ciertas dificultades para procrearse. Normalmente, comparándolo con los ratones, por ejemplo, tenemos una diferencia importante en este sentido. Es difícil a veces que una mujer quede embarazada, y eso puede ser muy bueno para algunos, en algunas situaciones. Nos evita dolores de cabeza. Pero en otras situaciones se transforma en un problema, cuando una pareja quiere tener un hijo. Así que, trabajando en estos temas, hemos trabajado con algunas tecnologías, particularmente en animales. Estos son corderos producidos por fecundación in vitro. Es una tecnología que permite multiplicar mucho a los animales, porque tomamos los óvulos o ovocitos de las ovejas, los cruzamos o los fecundamos con los espermatozoides, producimos así los embriones en el laboratorio, todo esto, y luego de una semana esos embriones se transfieren a ovejas receptoras. De una oveja que produce mucha lana o mucha carne, podemos producir 50 o 60 hijos cada año, en lugar de uno como produce naturalmente. Son tecnologías muy potentes, similares, la fecundación in vitro, a lo que se hace en humanos en algunos casos. Lo que hemos hecho recientemente, quizás en el último año, fue producir embriones de esta forma, como les comentaba, y además incorporarle
un gen exógeno, es decir, un gen de otra especie. Produjimos así corderos transgénicos. Nosotros, para poner a funcionar esta técnica en Uruguay, que no estaba disponible, utilizamos un gen que en la naturaleza se encuentra en una medusa y es el responsable de la producción de una proteína verde fluorescente en la medusa. Y ese gen se lo pusimos entonces a los embriones y cuando nacieron los corderos fueron verde fluorescente. Ahora bien, verdes fluorescentes. ¿Qué noticia? Cuando los medios de comunicación y los periodistas se enteraron de esto, imagínense, hemos recibido entrevistas de todas partes del mundo, la foto, esta imagen, anduvo por todo el mundo, fue elegida por la BBC o alguna de estas, o la CNN, no recuerdo, como la imagen, una de las imágenes más importantes del mundo en ese día, el hecho simplemente de que fuera verde. Y está bien, es decir, es un buen título, es un buen titular para los periodistas. Ovejas verdes fluorescentes en Uruguay. Y una imagen dice más que 1000 palabras. Pero a veces también una imagen no deja ver lo que realmente hay detrás. Y detrás de esta oveja verde lo que hay es una tecnología que no existía en Uruguay, que está hoy disponible, que permite no producir animales fluorescentes. No es eso lo que nos interesa. Lo hicimos con este gen porque es una forma muy simple de saber que la técnica fue exitosa. Simplemente viendo los corderitos ya sabíamos si la técnica había funcionado. Lo que nos interesaba a nosotros y lo que es realmente la noticia es que podemos en el día de mañana o cuando sigamos trabajando utilizar otro gen, por ejemplo, el gen de los seres humanos para producir la insulina. Entonces, las ovejas, las cabras o las vacas pueden producir en su leche insulina y con esa insulina elaborar el medicamento que normalmente se administra a los diabéticos. Y entonces se genera así el medicamento de una forma más eficiente y más económica que la producción tradicional de este medicamento. Esa es la noticia. Y entonces los medios a veces se olvidan de ese contenido, tratan de generar contenidos de otra manera, en este caso con la foto. Y bueno, y obviamente, si la información no llega como la estoy diciendo, muchas veces a la gente se le genera una idea equivocada de la tecnología. Y entonces los medios, en este ejemplo en particular, tienen un rol importante, juegan un rol fundamental para que la tecnología se comprenda como corresponde. Bueno, si pasa la diapositiva. Esta linda niña que ven acá se llama Louise Brown. Hoy tiene 35 años. Nació en Inglaterra y fue la primera bebé de probeta, la primera bebé nacida por fecundación in vitro. Esta otra niña, que es mucho más linda, se llama Clara. Nació hace un mes acá en Montevideo y es mi hija. Nació con la misma tecnología que Louise Brown. Así que ya se imaginarán que hace más de un mes que no estoy durmiendo. Disculpen entonces el cansancio. Y este señor es Robert Edwards, que fue quien desarrolló esta tecnología, quien la hizo funcionar, fue el que hizo posible que naciera Louise Brown, así como que después nacieran 4 o 5 millones de niños que han nacido con esta tecnología en todo el mundo. Y por este motivo se le otorgó el premio Nobel en el 2010. Robert Edwards falleció hace unos pocos meses. Y durante toda su vida, además de hacer investigación, la otra actividad que le llevó mucho tiempo fue enfrentar a veces el debate y toda la controversia que generó esta tecnología cuando se inició. Aún cuando se le entregó el premio Nobel, el Vaticano emitió un comunicado desaprobando el premio Nobel a Robert Edwards. O sea, tenemos un ejemplo de una tecnología que aparece, que surge, y sin embargo, por otro lado, también hay cierto sector de la sociedad que cuestiona esta tecnología. Entonces se genera a veces esa controversia. Al principio se suponía que se iban a generar fábricas de seres humanos con esta tecnología y por ese motivo se le cuestionó a los inicios. Básicamente lo que hoy aún se cuestiona es el hecho de manipular
la vida, es decir, de producir embriones en el laboratorio. Eso es lo que básicamente cuestiona quien no aprueba este tipo de tecnologías. En Uruguay, en el mundo, hay en el entorno de un 10% de personas que tienen dificultades para concebir, para tener un hijo. Si acá tenemos 2.000 personas, quizás haya unas 200 personas, lamentablemente, que tengan dificultades en este sentido. La buena noticia es que hoy existe una tecnología que lo puede resolver. Ahora bien, esto también está vinculado, la procreación y las ciencias y la tecnología que intervienen en esto, con la interrupción del embarazo, un tema que ha estado en el tapete en estos últimos tiempos en Uruguay. Todos tuvimos la posibilidad de expresarnos nosotros en forma directa con el voto hace unos meses con respecto a la ley de interrupción del embarazo. Y cuando hace algunos años en un gobierno se vetó algún artículo con respecto al aborto, a los pocos años cambia el gobierno y se aprueba una ley que permite la interrupción del embarazo. Entonces, nuevamente se genera controversia. Sin tomar partido en todo esto, lo que digo es que lo que para unos está bien o se puede hacer, para los otros no tanto y no se puede hacer. Entonces, ese debate, esa controversia es permanente. Se genera entonces un dilema tremendo, ideológico, sobre lo que la ciencia permite, y sobre lo que efectivamente la sociedad está madura o aceptaría incorporar en su vida cotidiana. Ese dilema, todos estamos inmersos en ese dilema. Es un tema muy sensible el del aborto, genera mucha controversia, todas las opiniones son respetables, lo importante es discutirlo profundamente y ser responsables al momento de emitir una opinión. Si recuerdan a la oveja Dolly, ¿quién no la recuerda? La oveja Dolly, el primer mamífero clonado, todos saben, seguramente. Nació en Edimburgo, en Escocia. Cuando nació Dolly fue la tal novedad. Los medios de comunicación agarraron el tema, lo difundieron hasta el día de hoy, se habla de la oveja Dolly, y en ese entonces de vuelta se generó como que la idea de que todos nos íbamos a empezar a clonar. Los científicos iban a clonar humanos, hasta una comedia, El Clon, una comedia brasilera, que me puse el otro día a investigar sobre el tema y esa comedia estuvo en 90 países. Es decir, se genera una fantasía tremenda a veces, los medios de comunicación la generan, pensando obviamente en su negocio, que no está mal, pero lo cierto es que eso se transmite a la sociedad. Y a veces eso genera de vuelta esa barrera, ese prejuicio frente a la tecnología. Lo importante de la noticia no era que podíamos producir dos individuos idénticos, lo importante es que se generaba una tecnología con la cual se podían producir células madre embrionarias, células madre que pueden dar lugar a cualquier tipo de tejido y ese tejido o esa célula ser utilizada en la terapia de ciertas enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer, enfermedades cardíacas, enfermedades pancreáticas, en fin, un montón de enfermedades, de patologías que hoy pueden ser o se investiga para que puedan ser resueltas con esta tecnología. Lo cierto es que esto llevó a que, por ejemplo, en Estados Unidos, durante el gobierno de Bush, los dos gobiernos de Bush, se vetaran las leyes que permitían investigar con células madres. Es decir, se restringió mucho la investigación con células madre embrionarias y esto realmente fue una traba para el avance de la ciencia en esta área. Sin embargo, a los pocos años, cuando entró Obama, lo primero que dijo en su discurso fue: apoyaremos vigorosamente a los científicos que persigan esta investigación. Vigorosamente, cuando antes, hacía poco tiempo, era cruzar la frontera de la moral. Entonces, de vuelta, estamos hablando de que la ética es flexible, que evoluciona y cambia todo el tiempo. Entonces, yo les pregunto, ¿qué es lo que ocurre? ¿Hay un dilema ético? ¿Hay un prejuicio? ¿Hay un problema de educación? ¿Cómo juega la religión en todo esto? Yo no tengo la respuesta, yo estoy inmerso en ese dilema. Lo que digo es que objetivamente se genera una barrera a veces para estas tecnologías. Como la ciencia avanza, mientras en Estados Unidos se restringía la investigación con células madre embrionarias, en Japón, que fue uno de los primeros países que lo permitió,
se desarrolló otra tecnología, una tecnología que permitía producir células madre, pero sin necesidad de utilizar embriones. Es decir, de una célula epitelial se puede producir una célula madre y esa célula madre da lugar a una célula nerviosa, por ejemplo, pero sin la necesidad de pasar por un embrión como lo requería la clonación terapéutica, la tecnología con la que se hizo Dolly. Esto resolvió el tema de la discusión acerca de la producción de embriones para célula madre y por este motivo fue galardonado con el premio Nobel, el último premio Nobel de Medicina o Fisiología. El doctor Yamanaka fue el que la desarrolló, como decía, en Japón, primero en ratones y después en seres humanos, y es un ejemplo de cómo se resolvió un problema ético que se generó en la sociedad. Es decir, la ciencia a veces tiene que ir avanzando y obviamente siempre por los carriles que le permite la ética, respetando las normas en cada país, en cada sociedad, pero bueno, a veces la ciencia tiene otros caminos alternativos para resolver estos problemas. Hablamos algo rápidamente de religión, pero para resumirlo muy brevemente, la Iglesia Católica, por ejemplo, no aprueba la reproducción artificial, es decir, las técnicas de reproducción asistida, tampoco aprueba el uso de células madre embrionarias para hacer investigación. La Iglesia Protestante, en cambio, es más abierta en este sentido, no tiene problemas con las técnicas de reproducción asistida y tampoco es tan grave para ella la investigación con células madre embrionarias. El Islam también tiene una concepción similar. Israel, por ejemplo, es el país con más clínicas de fertilización in vitro por habitante y fue uno de los primeros países que aprobó la investigación con células madre embrionarias. Y el budismo también es bastante abierto en este sentido, no tiene gran objeción con las técnicas de reproducción asistida y la investigación con células madre embrionarias. Muestro esto porque la religión sin duda tiene que ver en todo esto, digamos, en lo que ejerce, en lo que ejerce sobre la sociedad. Básicamente, para redondear un poco la idea, cuando hablamos de ciencia y tecnología, sin duda necesitamos científicos, también necesitamos gobiernos inteligentes que regulen la ciencia y la tecnología, que la apoyen, que transmitan a la sociedad, que generen los canales para transmitirle a la gente cómo funcionan estas tecnologías y la importancia que tienen. Necesitamos empresarios arriesgados que inviertan en estas tecnologías para desarrollarlas. Necesitamos de medios de comunicación responsable que sepan cómo comunicar esto y que no se queden solo con los titulares de las ovejas verdes o de los clones, de los clones idénticos. Y necesitamos también gente como nosotros con la capacidad de analizar cada vez que surge una tecnología, tener un juicio bien fundamentado y no llevarse únicamente por los preconceptos que a veces tenemos. Obviamente todo esto va a estar influenciado por diferentes factores y la educación es muy importante, es uno muy importante porque sabemos que cuanto mayor es el nivel de educación de la gente, hay varios trabajos que lo demuestran, mayor es el optimismo con respecto a la biotecnología. Esta diapositiva no representa el futuro, este es el presente. Estas son las tecnologías que hoy nos llueven todos los días, son las tecnologías que se utilizan habitualmente, son las tecnologías que hoy se generan en los países más poderosos y nosotros las consumimos. Y si queremos vivir en un país que realmente juegue en primera, necesitamos no solo saber comprender estas tecnologías, necesitamos también generarlas en nuestros países. Los países hoy en el mundo se dividen entre los que generan las tecnologías, los poderosos, y los que las consumen, los dependientes. Nosotros tenemos la posibilidad de colocar Uruguay donde nosotros queramos. Somos la mayoría jóvenes acá, vamos a vivir 20, 30 o 40 años más en Uruguay y está en nosotros decidir dónde queremos poner a nuestro país. Para esto tenemos que, obviamente, tener ciencia, tener científicos, darle las condiciones para que se desarrollen en nuestro país, pero también tenemos que tener entonces esa responsabilidad, esa conciencia de saber romper ese cascarón de los prejuicios, de saber romper ese cascarón del temor y cuestionarnos las cosas con el mayor fundamento posible y entonces ahí avanzar. Muchas gracias.